Hola hermanos y hermanas, hoy estaremos meditando en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 26 al 35. El pasaje de hoy está incluido en el capítulo en el cual se narra el inicio del reinado de Salomón. Podemos aprender cómo el hombre más sabio de la Biblia da inicio a su carrera como rey con justicia, diligencia, fidelidad, respeto, misericordia, sabiduría, entre otras virtudes necesarias que hacen a un gran líder. Pero por sobre todo, el respetar a la autoridad suprema, Jehová, el Dios de Israel. El sacerdote Abiatar es excluido de su cargo, y Joab, el jefe del ejército israelita, es ejecutado. Ambos apoyaron a Adonías como el siguiente rey, desafiando así la voluntad de Dios y la voluntad del rey David. Esta traición merecía la muerte. En cuanto a Abiatar, Salomón mostró misericordia al no matarlo. Tuvo en cuenta su pasado como sumo sacerdote y partidario del rey David, pero mostró sabiduría al exiliarlo y al decirle que no lo mataría ese mismo día, haciéndole saber que aún podía ser ejecutado. Al remover a Abiatar del sacerdocio, Salomón cumplió la profecía de juicio contra la casa de Elí, hecha alrededor de 100 años antes de que Salomón llegara al trono. En 1 Samuel capítulo 2 se narra el pecado de los hijos de Elí, Ofni y Fines, los ancestros de Abiatar, que oficiaban como sacerdotes en ese entonces, y el pecado del mismo Elí, que como padre no supo enseñar y corregir a sus hijos a temer a Jehová. Trataban con desprecio los sacrificios y las ofrendas que le pertenecían a Dios. Le robaban a Dios, porque se llevaban la carne antes de ser ofrecidas. Incluso se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Aunque Elí les advertía de su mala conducta, no le hacían caso. Eran perversos. El Señor les quita la vida y le dice a Elí que de su descendencia nadie llegará a viejo, sino que todos morirán jóvenes, y los pocos que sirvan como sacerdotes le harían sufrir. Joab es ejecutado por traición al apoyar a Adonías, pero además porque había matado a 2 jefes del ejército israelita a espaldas del rey David, derramando sangre inocente en tiempos de paz. En cuanto a la decisión de Salomón de matarlo y de David de dejarlo con vida, en su momento, dice el comentarista Clark, hubiera sido un insulto a la justicia el no haber tomado la vida de Joab. David fue culpable en retardarlo por tanto tiempo, pero probablemente las circunstancias de su gobierno no hubieran podido que lo hiciera tan pronto. Joab imita a Adonías para hallar refugio al agarrarse de los cuernos del altar. En cuanto a esta conducta, Spurgeon comentó, él no sabía a dónde huir, excepto que él huyó a los cuernos de un altar a los cuales se había acercado de vez en cuando anteriormente. En cuanto a lo que podemos juzgar, él mostró muy poco respeto hacia la religión durante toda su vida. Él era un hombre duro de guerra y tenía en poco a Dios, o al tabernáculo, o a los sacerdotes, o el altar. Pero cuando él estuvo en peligro, él huyó a aquello que había estado evitando y buscó el hallar refugio en aquello que él había descuidado. ¿Cuánta gente hoy piensa salvarse de la misma manera que Joab, aferrándose a objetos o ritos, pero llevando vidas vacías, lejos de la presencia del Señor? Vemos que el Señor, por medio de Salomón, quita de su presencia los cargos, títulos o puestos a todos aquellos que no obedecen a su voluntad. Mas sobre David y sobre los que siguen a Jehová hay bendición de paz de parte del Señor. Aprendemos que los cargos o títulos dados a nuestros padres no se heredan, sino que son determinados por nuestra relación personal con Dios. La importancia de acercarse a Dios con arrepentimiento genuino todos los días. Si queremos ser fieles al Señor, es de suma importancia que en principio prestemos atención a su palabra. En lo personal, el pasaje de hoy me hizo recordar sobre mi llamado y servicio en la iglesia, en la comunidad de fe, la responsabilidad como copastora con los niños y niñas, pero también sobre los maestros de la escuela dominical y otros miembros que sirven de diferentes maneras en el departamento que lidero. Me llevó a reflexionar sobre el servicio y las ofrendas, sobre mi corazón, la actitud, a diferenciar lo santo de lo profano, la importancia de prestar atención en la obra del Señor y saber discernir y tomar una decisión con sabiduría y misericordia, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sobre qué hacer, por ejemplo, si alguien muestra una actitud irrespetuosa con las cosas del Señor.
Porque así dice el Señor en 1 Samuel capítulo 15, 22. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La grasa era algo que pertenecía a Dios solamente, y no dárselo en las ofrendas era robarle a Dios. Ezequiel 44, 5 dice: Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, presta mucha atención, abre bien los ojos y escucha atentamente todo lo que voy a decirte sobre las normas y las leyes concernientes al templo. Fíjate bien en quiénes pueden entrar al santuario y quiénes no. Versículo 7. Ustedes dejaron entrar en mi santuario a extranjeros incircuncisos de corazón y de cuerpo, para que profanaran mi templo. Mientras tanto, ustedes me ofrecían alimentos, grasa y sangre, violando así mi pacto con sus acciones detestables. Hermanos y hermanas, prestemos atención a las reglas que nos dio el Señor, porque Él honra a los que le honran y humilla a los que le desprecian. Respetemos las decisiones de nuestros líderes y oremos por ellos para que el Señor les bendiga con sabiduría y entendimiento. Que seamos un sacrificio vivo, santo y agradable para nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y que terminen bien la semana.